Él se dio cuenta que había muchas cosas, óigalo bien, que no tenían nada que ver con la oración y la adoración a nuestro Dios. Y por eso, como leíamos, ¿verdad? Él expresó que habían convertido su casa en cueva de ladrones. Hoy en día, mi hermano, hermana, hoy en día el Señor, todos sabemos claramente por medio de su palabra que Él no habita en casas hechas de manos por hombres, sino que Él habita en los corazones de todas aquellas personas que le han permitido entrar reconociéndolo como su Salvador y su Señor. Pero también es triste reconocer que al igual que en el templo, hermanos, de Jerusalén, nuestro corazón está lleno también de ladrones que afectan nuestra oración y nuestra comunión con nuestro Dios en nuestra vida. Por eso, ¿verdad? El título, los ladrones de nuestra comunión con Dios. Es importante que usted y yo, óigalo bien, como hijos, es muy importante que reconozcamos en nuestra vida, principalmente en nuestro corazón, cuáles son esos ladrones, óigalo bien. Esos ladrones que nos están robando nuestra comunión con Dios. Y cuando estamos hablando de comunión con Dios, nos estamos refiriendo a la oración. Yo he venido mencionando y haciendo mucho énfasis que la iglesia contemporánea, la oración, la ha dejado a un lado. Ha habido estadísticas a nivel mundial de la iglesia del Señor, donde los hijos de Dios no están orando al Señor, no están en oración constante con este Dios de amor y de misericordia. También he hecho bastante énfasis en que la iglesia contemporánea ha perdido mucho lo que es la lectura bíblica en su hogar, donde el miembro constantemente, él solamente, ¿verdad?, toma su Biblia para venir los servicios, sea el miércoles o sea el domingo. Y en la semana completa no hay esos devocionales, no hay esos encuentros a través de la Escritura para con nuestro Dios. Y hay ladrones, hermanos, que nos están robando ese tiempo precioso, ese tiempo de calidad con este Dios de amor y de misericordia, en el cual, como usted y yo, ¿verdad?, a través de Cristo Jesús, hemos encontrado un tierno pago. Así que en esta hermosa mañana, miren, de una manera sencilla, práctica, vamos a ver tres cosas que nos pueden ayudar a identificar sobre esos ladrones que yo les menciono. Esos ladrones, ¿verdad?, que tratan de quitarnos la comunión, de quitarnos, ¿verdad?, esa relación con Dios. Y quiero dejarle algo bien en claro: que Dios anhela tener esa comunión con usted. Dios quiere tener un encuentro con usted íntimo, cercano. Y es de la misma forma en que nosotros debemos de corresponder. Pero al igual que en los tiempos, ¿verdad?, de Jesús, en la casa de oración, ese lugar donde se había, ¿verdad?, de una manera construido para adorarlo y glorificarlo, miremos cuántas personas, ¿verdad?, se habían de una manera introducido para poner prácticas que estorbaran a lo que era la oración y la adoración a este Dios.
Y pues en esta hermosa mañana, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son esos ladrones, pues, que nos roban este precioso y maravilloso privilegio. Miren, ahí en 1 de Samuel, vamos a ir a sus Biblias, y también ahí lo tenemos en la pantalla por si usted no tiene tiempo, ¿verdad?, de cargar con su Biblia, que yo siempre voy a sugerirle que aunque la tecnología, ¿verdad?, tengamos que ir nosotros innovándonos en la iglesia, no permita de traer su Biblia. Cargue con su Biblia, cargue con su himnario. Si no tiene, cómprelo, óigalo bien. Porque es muy importante que el cristiano, el Hijo de Dios, aparte de tener su encuentro, ¿verdad?, entre semana, también es importante que lo haga en su casa. Miren, en 1 Samuel, en el capítulo 12, verso 21, dice la palabra de Dios: no os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Así que podríamos tomar de esta primera enseñanza, óigale, que el primer ladrón, ¿verdad?, vienen siendo las vanidades que no tienen ningún beneficio. Y déjenme hablarles un poquito sobre la historia de Israel, principalmente sobre un poco del contenido, ¿verdad?, de este libro, de este primer libro a Samuel. El pueblo de Israel, óigalo bien, quiso seguir a las naciones, quiso seguir la vanidad de las naciones, e incluso ya no quiso más profeta en la tierra de Israel, sino que él quiso rey, y Dios se los permitió. Dios les autorizó tener un rey, pero claramente el Señor les pidió de una manera a través de este profeta: no vayan en pos de las vanidades. ¿Quieren tener rey? Está bien, ténganlo. ¿Quieren tener una autoridad, verdad, que los represente? Mas ya no a mi profeta, ténganlos, decía el Señor. No me voy a molestar con ustedes, pero una cosa sí les quiero recomendar, les decía a toda una nación: no vayan en pos de las vanidades. El significado, hermano, bíblico de la palabra vanidad se refiere a todo aquello que es poco trascendente, poco profundo en la vida. O sea, sin valor y sin provecho y sin beneficio. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, en una cultura tan influenciante, tan pegajosa, óigalo bien, no podemos negar que el tiempo que podríamos invertir en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios durante el día, muchas veces ha sido desperdiciada por vanidades, por cosas que no verdaderamente valen la pena, por cosas que no tienen ningún beneficio para usted y para mí. Por eso es importante, ¿verdad?, que en esta hermosa mañana, al igual que siempre que vayamos a la presencia de Dios, es importante ir con un corazón sincero y honesto, reconociendo, ¿verdad?, la palabra principalmente de nuestro Dios, para que pueda haber una transformación en nosotros. Y como número uno, principalmente Dios dice, ¿verdad?, que es importante que nosotros reconozcamos cuando estamos mal. Y hermano, hermana, el tiempo, ¿verdad?, que incluso es un tiempo tan valioso, un tiempo incluso que usted ni yo, ¿verdad?, jamás lo vamos a poder recuperar, óigalo bien, no es bueno desperdiciarlo. E incluso la palabra de Dios nos dice que debemos de ser buenos administradores, usted y yo, del tiempo que Dios nos ha dado en este mundo. Así que, por ejemplo,
cuáles son algunas, por ejemplo, ¿verdad?, cosas o vanidades que no tienen ningún beneficio y que no aportan nada o casi nada para nuestro crecimiento espiritual. Ahí a continuación, miren, hay una diapositiva. La principal o una de las principales, miren, verdaderamente ladrones de nuestro tiempo, podrían ser las redes sociales. ¿O por qué no afirmarlos? Las redes sociales. Saben que lastimosamente muchos cristianos, desde que se levantan, están conectados a las redes sociales y desconectados al Señor. ¿Sabía eso usted? O sea, en otras palabras, en lugar de inmediatamente, ¿verdad?, levantarnos, abrir nuestros ojos e ir en oración, e ir en tener un encuentro con el Señor, inmediatamente lo que vamos es al celular, a las redes sociales, a ver qué es lo que hay en estos medios. Y esto, hermanos, es una gravedad entre nosotros. Nos hemos dejado manipular, óiganlo bien, por la tecnología. Usted y yo, recuerden, somos hijos de Dios. Usted y yo, dice el Señor, ¿verdad?, como sus hijos debemos de saber manejarnos sabiamente, dice el Señor. Y no es que sea pecado, óiganlo bien, las redes sociales, no, para nada. Son muy buenas herramientas, principalmente, ¿verdad?, cuando se utilizan para trabajar, para aprender más de la vida. Pero son dañinas, son destructivas, principalmente para con nuestra comunión, cuando se utilizan para simplemente perder lo que es el tiempo. ¿Qué es lo que acontece incluso en nuestra iglesia? Demasiados miembros publicando vanidades, cosas que no glorifican al Señor. Y es importante, óigalo bien, glorificar al Señor. Yo recuerdo a uno de mis hermanos, ¿verdad?, que aprendí mucho de ellos. Si usted no va a glorificar en lo que va a hacer al Señor, no lo haga de eso. Y yo conozco la vida de muchos cristianos, no los juzgo, que no glorifican a través de las redes sociales a Cristo Jesús. E incluso, ustedes saben que la iglesia, ¿verdad?, de Hermosillo tiene una página con el propósito de glorificar al Señor. La misma iglesia, ¿verdad?, tiene la herramienta de poder alcanzar más almas para el Señor, para que la iglesia crezca, pero sabe que la iglesia no la usa. Sabe que la iglesia no comparte los mensajes. Sabe que la iglesia ni siquiera un like le da. Pero sin embargo, hermanos, no me lo tomen como reproche. Pero sin embargo veo tanta actividad en las redes sociales que no se glorifica a Dios. Y el Hijo de Dios creo que debe de compartir lo que Dios es en su vida. Y no simplemente, ¿verdad?, estar perdiendo, ¿verdad?, en cosas que no aprovechan para nosotros. Todos ustedes tienen la libertad, óiganlo bien, de utilizar las redes sociales. Pero también tienen, óiganlo bien, la responsabilidad de saber usarlas como debe de ser. Y podría hablar de otros ejemplos, ¿verdad? Como por ejemplo los juegos en línea que están, ¿verdad?, consumiendo principalmente el tiempo de nuestros jóvenes y algún que otro adulto por ahí.
Hoy hasta te puedes conectar con otras personas, ¿verdad? Y en un mismo juego y pasar horas y horas y horas hasta allá muy, ¿verdad? Entrada, ¿verdad? La noche, la madrugada y estar conectados, ¿verdad? Cuando el Señor quiere de perdida un tiempo de 5 minutos contigo en oración. Ya sea 5 minutos, ¿verdad? De que tengas una meditación a través de lo que es su lectura bíblica. ¿Y qué podría decirte, verdad? De las novelas, las películas, el televisor, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos hacer, hermanos, una lista grandísima. Pero no se trata de eso. Lo que se trata, hermano, es de que usted, ¿verdad?, identifique qué es lo que le está robando, ¿verdad? Ese tiempo precioso que le corresponde a Dios. Mire, Dios no le ha dado 60, 70 años, óigalo bien, para vivir en vanidad. No. No te ha dado incluso, ¿verdad?, esa juventud para vivir en vanidad. No. Dios te está dando ese tiempo para que lo conozcas. E incluso, ¿verdad?, Dios te da todo ese tiempo para que tú te cerciores de que el día en que partas de este mundo vayas a esa eternidad que Él ha preparado a través de Cristo Jesús. Y es importante, hermanos, como yo ahorita mencionaba, ¿verdad?, que seamos responsables, que seamos unos buenos administradores del tiempo. Porque si no es así, hermanos, el día de mañana pasado, ¿qué es lo que puede pasar? Que nos vamos a lamentar, pero eternamente. Y usted es un hijo de Dios. Usted incluso como visitante, Dios tiene un propósito en su vida. Pero es importante, ¿verdad?, identificar estos ladrones que nos roban, ¿verdad?, las bendiciones, diciéndolo de otra manera, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios. Tenemos otra escritura ahí, miren más adelante para pasar a otro punto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, verso del 38 al 42, es una historia muy conocida. Dice la palabra de Dios que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que el segundo, ¿verdad?, ladrón de nuestra vida, miren, lo podríamos identificar de esta manera: los quehaceres del hogar. Los quehaceres del hogar. Miren, los quehaceres del hogar son muy importantes. Principalmente, ¿verdad?, que aquellos hogares que se dicen ser cristianos estén ordenados. Es muy importante. Y volviendo un poco a lo que es la escritura, ¿verdad? Qué maravillosa visita, ¿verdad? La que tenía esta mujer, Marta y María, ¿verdad? O sea, a Jesús ellas tenían en su casa. Haber sido algo tremendo, díganlo bien, porque yo me imagino la casa de estas dos mujeres como el búnker de Cristo Jesús, como el refugio donde Él podía llegar, poder tomar, ¿verdad?, un refresco con sus discípulos, estar con su amado amigo, ¿verdad?, Lázaro, con sus hermanas, y que el Señor y poder estuviera ahí con ellos.
Pero Marta, óiganlo bien, Marta estaba desperdiciando ese momento. Un momento tan especial. A mí a veces me gusta cuando vienen hermanos de afuera que nos visitan. Nos gusta estar con ellos, o sea, no perder el tiempo, o sea, ¿verdad? Porque tenemos en común muchas cosas: el amor de Cristo, la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? La vida eterna, la resurrección, o sea, muchas cosas, hasta los padecimientos, las persecuciones. Y qué importante, ¿verdad?, es tener esa comunión con los hermanos como Dios demanda. Pero vean a esta mujer. Dice, ¿verdad?, que ella estaba afanada en los quehaceres. Pero el Señor, óiganlo bien, en el verso 41 y 42 le hizo entender muy bien a Marta lo que estaba aconteciendo. Dice, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, mira, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Sabe que en la iglesia también hay muchas personas, principalmente amas de casas, que han dejado de reunirse entre semana, los domingos, días de reunión, por atender su hogar? Y de igual manera le diría: afanada estás muy perturbada, estás turbada, aplácate un poco. Eso es lo que nos diría a nosotros. Si incluso usted se identifica que es una persona que pone, ¿verdad?, como una prioridad los quehaceres domésticos, que la iglesia, que tener un tiempo con el Señor, óiganlo bien, usted necesita arreglar bien su corazón. Usted necesita alinear su corazón conforme al reino de Dios, porque no está bien ubicado. Y es importante, óiganlo bien, es importante que nuestro corazón, ¿verdad?, esté en sintonía con este Dios. Y hago mención, no es bueno que un hogar esté desordenado. Me da tristeza incluso cuando a veces visito hogares y la casa parece que pasó un tifón, un tornado, todo revuelto. ¿Y saben qué es lo que dicen los denominacionales de esto? El espíritu malo está bien arraigado allá adentro, porque no hay orden. Y donde está Dios, hay orden. Pero el propósito, la intención aquí, óigalo bien, es de que no permita que los ladrones, los afanes, los quehaceres, óigalo bien, le quiten ese tiempo a usted en su hogar. Usted como ama, ¿verdad?, de ese hogar, como padre de ese hogar. Miren, a veces también hay personas que dicen: ¿sabe qué? Hoy no voy a la iglesia porque hoy llega agua. Hoy no voy a la iglesia porque tengo que arreglar eso, tengo que arreglar el otro. Dice el hombre y dice la mujer. Y esto, hermanos, esto no debe de ser así. Yo muchas veces he dicho esto: creemos que donde están 2 o 3 reunidos, Cristo está con nosotros. Amén. Amén. ¿Y por qué faltamos entonces a las reuniones? ¿Por qué permitimos que la iglesia se reúna sin mí? Por atender otras cosas. ¿Por qué incluso permitimos, verdad, que el enemigo se interponga? Porque yo conozco de familias en las iglesias, óiganlo bien, verdad, que todos son cristianos, que muy fácilmente, verdad, pueden de una manera ellos adorar, glorificar, pasar momentos de oración con el Señor. ¿Por qué no lo hacen?
por los afanes, las redes sociales, las vanidades, todas esas cosas. Hermano, hermana, somos hijos de Dios. Nosotros debemos de amar la comunión, así como Dios nos ama a nosotros. Nosotros, así como Él nos ha buscado y nos ha procurado, de igual manera lo debemos de procurar, amar, buscar. Porque sin Él, hermano, hermana, no somos nada de este mundo. La verdad. También allí tenemos una escritura en Eclesiastés. ¿Ah? Decía el rey Salomón: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Miren, un hombre que experimentó y vivió de todo, decía él. ¿Qué provecho? Dice, ¿no? ¿Qué manera de dirigirse, no, a la vida? Un hombre que usted no le puede decir, experimentaste esto, porque en deleites, en toda su época, fue el hombre más próspero, más rico, como nunca en la vida, y habrá sobre la faz de la tierra. Óigalo bien, Salomón. Pero él decía: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? O sea, ¿de qué le aprovecha? Decía este hombre. Y todos sabemos, ¿verdad?, que es un libro compuesto de 12 capítulos, que él, en el último, él decía, ¿verdad?, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Así que podríamos identificar de esta escritura, ¿verdad?, que el tercer ladrón podría ser muy bien los afanes de la vida. Una diapositiva ahí más adelante, por favor. Los afanes de la vida. Y todos recordemos, ¿verdad?, que allá en el capítulo 6 del Evangelio, ¿verdad?, de Mateo, usted ahí muy bien sabe, conoce de lo que Cristo habló conforme a lo que es los afanes, ¿verdad?, de la vida. El preocuparse por el mañana, ¿verdad?, cuando el mismísimo propio día, ¿verdad?, trae sus afanes, sus complicaciones, etcétera. Pero ¿qué es el afán? El afán, o sea, es una preocupación en extremo, óigalo bien. Es aquella, ¿verdad?, persona que no confía en Dios, que no confía en la providencia de Dios. Es aquella persona, ¿verdad?, que está pensando y complicándose y mortificándose por el mañana, que ni siquiera sabe si va a llegar, que ni siquiera sabe, óigalo bien, si va a estar para contarlo, para vivirlo. Son aquellas preocupaciones incluso por el vestir, por el comer. Esos son los afanes. Y ahorita hablamos de un hombre, ¿verdad?, sabio, que da su consejo, ¿verdad? Mira, el todo del hombre es: denle respeto a Dios. Considéralo, porque esto es el todo del hombre. O sea, ¿de qué va a servir, óyelo bien, desde que tú incluso, ¿verdad?, te compliques la vida? Si no tienes a Dios en tu vida, si no tienes a Dios en tu corazón, ¿de qué va a servir? O incluso el Señor llegó a decir: podrás tú incluso con tu mortificación pagar una cuenta, o arreglar alguna enfermedad, o hacer que vistas de una manera elegante, con tus afanes, con tus preocupaciones. Y luego el Señor, ¿verdad?, dijo, y miren, les pongo de ejemplo los lirios, las aves, les dijo el Señor. Ahí está todo el capítulo 6. Las aves dependen de mí.
O quién de ustedes, ¿verdad?, ha visto que un ave, ¿verdad?, se levanta tempranito, ¿verdad?, para irse a trabajar de una manera como lo hace el ser humano. O quién de ustedes ha visto, ¿verdad?, tener a un ave, ¿verdad?, como una casa llena de alimento. Y decía Dios, ¿quién cree que las alimenta? Por eso reprendía la poca fe de aquellos hombres. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos de esa fe también. Una fe tambaleante, una fe, como podríamos decir, en pañales, y que permiten, óiganlo bien, que vengan esos ladrones, nos quiten, ¿verdad?, a través de las preocupaciones, el tiempo que podemos pasar con nuestro Dios. Porque sabe que es lo mejor que puede hacer en una situación difícil, en una situación de presión, estar tiempo con el Señor, a solas en oración. Y estos son los ladrones, hermanos. Por eso es que vemos a veces tantas vidas frustradas dentro de las iglesias, tantas vidas insatisfechas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque han permitido a estos ladrones quitarles el tiempo precioso que debemos tener con nuestro Dios. Hay un pequeño poema que describe lo que posiblemente las aves del cielo, miren, pensarían al vernos, a nosotros los seres humanos, así como vivimos, tan afanados y tan preocupados. Y este pequeño poema dice así, miren: dijo el tordo al gorrión, o sea, dos pajarillos, estaban platicando entre ellos. Le decía el uno al otro: quisiera realmente saber por qué estos humanos se angustian tanto. Le contesta el gorrión al tordo: amigo, eso se debe a que ellos no tienen un Padre Celestial que los cuide, como a ti y como a mí. Qué gran verdad. Así vive el mundo. Así vive aquella persona, óiganlo bien, que no tiene a Cristo en su corazón, pero un hijo de Dios. ¿Por qué debe de vivir así? Un hijo de Dios, ¿por qué debe de vivir afanado? Un hijo de Dios, ¿por qué debe de permitir que los afanes, la presión, le quite ese tiempo precioso? ¿Por qué? Así que podríamos ir concluyendo, ¿verdad? Allá en el Salmo 127, una diapositiva más adelante, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sabe qué es lo que usted y yo tenemos que aprender, hermano? Aparte de no permitir que nada ni nadie nos robe ese tiempo tan precioso, es aprender a fijar prioridades. Dios quiere que usted aprenda a establecer prioridades. ¿Qué son cosas importantes en la vida? ¿Qué realmente valen la pena en la vida? Dice el Señor. Para que de esta manera, óigalo bien, todo lo que usted edifique, todo lo que usted quiera construir en la vida, sea respaldado por Dios. Porque si usted, óigalo bien, no tiene esas prioridades y pone a Dios en último peldaño, óigalo bien, en su vida, créalo, va a ser como esa casa, ¿verdad?, que describe el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, allá en el capítulo 7, ¿verdad?, donde van a azotarles vientos, ¿verdad?,
y al rato no va a haber absolutamente nada de lo que usted ha construido. ¿Pero qué quiere eso? Nadie de los que estamos aquí. Todos queremos, ¿verdad?, ser respaldados por Dios. Todos queremos, ¿verdad?, de una manera llegar incluso a esa vida eterna. Pero qué importante es que identifiquemos esos ladrones. Qué importante es que aprendamos a establecer prioridades que glorifiquen a Dios, para que usted y yo, óigalo bien, el día de mañana pasado no tengamos ninguna, ¿verdad?, consecuencia. Así que no me queda más que invitarle a ir a la presencia de Dios. Mira, si nos hemos desubicado, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Hoy es el día de orar al Señor. Hoy es el día de reivindicarnos. Hoy es el día, ¿verdad? Si me he dedicado en vanidades, pues hoy es el día de decir al Señor: basta hasta este día. Hoy te entrego mi vida. Hoy te daré ese tiempo de calidad que tú mereces. ¿No te gustaría decirle eso al Señor en esta hermosa mañana? Hoy no permitiré que nada ni nadie se interponga entre tú y yo. Así que, si quieres ir en oración de esta manera al Señor, te invito a que te pongas de pie en esta hermosa mañana.